Amado Padre, gracias porque tú siempre nos permites alabarte, adorarte, y somos tan privilegiados cada vez que te alabamos, que te adoramos, amado Dios. Gracias porque bueno es alabarte, y tú amas estar en medio de un pueblo que ama alabarte, porque tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, un pueblo que te reconoce, que te ama, amado Dios, y te doy gracias por ello. Gracias, amado Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Verles con bien cada día siempre es bueno, siempre es grato. Saber que tus misericordias son nuevas cada mañana y tú nos guardas y nos proteges siempre, amado Dios. En este momento escucharemos palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, amado Dios, y sobre todo danos hambre por tu palabra, Dios, porque ciertamente qué hermosa es tu palabra y qué bueno es aprender siempre algo nuevo que tú quieres hablarnos a nuestras vidas, y sean afirmados los corazones sobre tu palabra, y que tu palabra pueda caer en tierra fértil y pueda dar fruto al 100%. Quita toda distracción, quita todo adormecimiento, toda pereza, amado Dios, y danos hambre por tu palabra, amado Dios. Yo solamente soy un instrumento. Habla lo que tú quieres hablar, amado Dios. Que no sea yo, sino que seas tú, y que tu nombre sea glorificado y exaltado por sobre todas las cosas, y que te vean solo a ti, Cristo. A ti toda gloria, a ti toda la honra, por siempre y para siempre. Amén y amén. Bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Sean bienvenidos todos. Siéntanse en casa, siéntanse cómodos. Y ciertamente qué hermosa es la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo mucho y hoy vamos a estar terminando esta serie. A lo largo del el anterior mes, el primer domingo, comenzamos a ver esta serie, y Dios nos llama a un tiempo de revolución. Y como dice el título, es un tiempo de revolución. Una revolución cristiana se refiere a un cambio profundo y transformador en la vida de una persona o en comunidad. Es un cambio profundo y transformador, ya sea individual o colectivamente, impulsado por la fe en Jesucristo y la búsqueda de vivir de acuerdo a los principios bíblicos y enseñanzas de la Biblia. Una revolución es que realmente queremos ser y que hayan cambios profundos, que sean permanentes en nuestras vidas. ¿Con qué fin? Con el propósito de que queremos agradar a Dios, de que queremos complacer a nuestro Dios. Esto es un tiempo de revolución. Siguiente, por favor. De manera de introducción, para recapitular un poquito todo lo que hemos estado viendo. Lo que nos pasa en la siguiente. Y hemos estado viendo a lo largo de estos días precisamente cómo vencer la tibieza espiritual, que tenemos una lucha. Y como podemos ver, David y Goliat, hay una lucha que tenemos y necesitamos vencer toda tibieza espiritual que tenemos en nuestras vidas. Siguiente, por favor. También nos habla en que algo importante, cómo podemos vencer la tibieza espiritual, es teniendo una revelación de quién es Jesucristo, una revelación de quién es Él, y es la única manera en la que podemos vencer. Una vez que Jesús se nos es revelado en nuestras vidas, nosotros podemos vencer toda tibieza espiritual. Siguiente, por favor. Debemos de entender la lucha espiritual que hay de por medio, que el enemigo quiere que la iglesia en los últimos tiempos sea tibia, sea fría. Debemos de ser entendidos la lucha espiritual, y por lo tanto necesitamos luchar como se debe. Siguiente, por favor. Veamos que otra forma de vencer la tibieza espiritual, en Apocalipsis nos dice que compremos oro refinado, que esto nos habla en cuanto a buscar los propósitos de Dios. Y en la imagen de la derecha podemos ver que pues el camino que nos lleva hacia la perdición es muy ancho, y en realidad es donde va la gran mayoría de personas, ir tras lo que uno quiere, lo que uno desea. Pero Dios nos invita a que vayamos por el camino que pues vemos que son muy pocas las personas que transitan por ese camino. El camino por el cual es ir tras los propósitos de Dios, vivir para Dios, complacer a Dios y vivir para los sueños de Dios. O sea, invertir
en lo eterno antes que lo terrenal. Bien, siguiente por favor. Vemos que nos habla también Apocalipsis en cuanto a comprar vestiduras blancas, que esto nos habla en cuanto a santidad. Y una manera de buscar la santidad y de crecer en la santidad es por medio del Espíritu Santo. Este proceso de la santidad no es como que sucede de un momento a otro, sino que es un proceso de santificación que continuamente necesitamos estar buscando en intimidad con el Espíritu Santo. Y Él va a hacer que cada día seamos más santos. Siguiente, por favor. También nos habla Apocalipsis acerca de limpiar nuestros ojos con colirio, o sea, tenerlos puestos en las cosas eternas, poner los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Siguiente. También nos habla que otra manera de vencer la tibieza espiritual es teniendo nuestros ojos puestos en que hay una recompensa. Y hablábamos acerca de las 7 iglesias, que a una, por ejemplo, decía: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A otras le decía que no sufrirá daño de la segunda muerte. A otras le decía: les daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. A otra le dijo: será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y así a cada uno vemos que se les decía una recompensa. Una forma de vencer la tibieza espiritual es pelear y transitar esta batalla que estamos transitando, teniendo en mente que hay una recompensa al final. Y decíamos, la recompensa en realidad más grande de todas es que vamos a verle a Él, es tenerle a Él, es estar con Él. Y esa es la meta más grande que debemos de tener. Por lo tanto, necesitamos perseverar en este camino, necesitamos permanecer. Pablo precisamente habla en cuanto a esta disciplina, que necesitamos pelear, que necesitamos ser disciplinados como muy buenos atletas, corriendo esta carrera con paciencia, porque necesitamos entender que hay un premio al final, hay un galardón, y ese galardón es Jesucristo. El mayor premio es Jesucristo. Amén. Siguiente, por favor. Entonces nos habla que una forma también importante de vencer la tibieza espiritual es entender que va a haber momentos difíciles. Vemos en la primera parte de Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué fue llevado? ¿Fue llevado porque hizo algo malo? No, sino que era una persona que permanecía y no se rendía ante Babilonia ni nada de esto, sino que él permanecía aún en medio de las circunstancias difíciles. La siguiente imagen vemos a Job, alguien que permanecía aunque estuviera en momentos difíciles. Elías, también vemos que Dios, alguien que permanece, Dios siempre va a respaldar. Y tenga lo que vaya o lo que vaya a suceder, debemos de tener la certeza de que Jesús está con nosotros. No va a ser un camino fácil, no va a ser un camino fácil. Es más, la Biblia dice que los últimos tiempos van a ser muy difíciles. Los padres se van a volver contra los hijos. Dices, os entregarán a tribunales. O sea, va a haber persecución. Los van a menospreciar. Van a ser menospreciados a causa de mí. No los van a querer. Pero permanezcan, perseveren hasta el fin. Y los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Nos está advirtiendo que no va a ser sencillo. Nos está advirtiendo que no va a ser nada fácil, pero que necesitamos permanecer. Bien, siguiente, por favor. Vimos que también cómo es que sucede el amor que se va a enfriar en los últimos tiempos, y entendíamos el significado, que esto viene por respirar. Cuando nosotros comenzamos a respirar ambientes que no son correctos, estar contextos o atmósferas que son de muerte y que no agradan a Dios, tarde que temprano nos terminamos convirtiendo en el grupo de personas con el que nos desenvolvemos. Si nos juntamos con borrachos, pues tú a lo mejor eres el que también eres borracho. Con el tipo de personas que te juntas, es con el tipo de personas que te terminas convirtiendo. Porque dijimos, solamente sucede de dos: o tú influencias a tus amigos, o ellos te influencian. Y si tú no los estás influenciando, entonces significa que tú estás siendo uno más de ellos. Incluso hablábamos que Dios a muchos estaba llamando en cuanto a terminar relaciones que no eran correctas, porque al estar respirando, poco a poco el corazón se va enfriando. Es algo que va sucediendo progresivamente. Siguiente, por favor.
nos habla que en los últimos tiempos necesitamos perseverar y necesitamos luchar por nuestra intimidad con Dios. Somos llamados a pelear por nuestra intimidad con Dios y Él nos va a dar revelación en su palabra de los últimos tiempos. La iglesia tiene que ser y tenemos que ser muy entendidos de los tiempos finales. Una iglesia que no entiende los tiempos que está viviendo es una iglesia ignorante y por lo tanto es una iglesia que está pronto a perecer porque no va a saber lo que está luchando, qué es lo que se está peleando. Y nosotros, Dios nos ha llamado y nos ha dado sabiduría, entendimiento para que nosotros podamos escudriñar su palabra. Nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos entender y descifrar lo que está en este santo libro, no para que andemos como a ciegas o a tientas, no, sino que andemos como personas sabias, inteligentes, que somos entendidos en los últimos tiempos. Amén. Siguiente, por favor. Entonces, por lo tanto, tenemos que luchar. Somos llamados a pelear. No hemos sido llamados a hacer una iglesia estática. No hemos sido llamados a solamente ocupar una silla en la iglesia. Dios no solamente nos rescató solamente para que tú fueras salvo. Si esta es tu idea, déjame decirte que tu idea es muy pobre. Dios no te llamó solamente a ocupar un lugar en una silla. Dios te llamó y te salvó con un propósito, para que tú puedas hacer algo en el reino de los cielos. Porque a Dios para todos nos hizo con un propósito. Amén. Entonces, si todavía no estás participando en alguna área o no estás sirviendo, yo te invito a que tú puedas servir para Dios. No fuiste llamado solamente para ser salvo. Dios no murió por nosotros solamente para salvarnos. Y esto es glorioso. Pero Dios nos llamó y murió por cada uno de nosotros por algo más todavía. Amén. Siguiente, por favor. Y veíamos en el culto de las 12 que esto no iba a ser algo fácil. Es más, los que no estuvieron en el culto de las 12 y que vienen al de las 8, los invito a que puedan ver hace 8 días. Dimos un poquito más y nos enfocamos un poquito más en cuanto a ser discípulos. Cuando Dios nos llama a ser discípulos, a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Que esto es entender que el discípulo es como una oveja. No es que Jesús nos va a seguir a nosotros, no, sino que nosotros como ovejas tenemos que seguir al buen pastor, que es Cristo. Es entender que necesitamos cargar nuestra cruz para morir a nuestro yo, rendirnos completamente y seguirle a Él. Bien, y por la última diapositiva, por favor. Y lo que vamos a ver el día de hoy es, vamos a terminar esta serie. Yo quiero hablarle acerca de precursores. Bien, vamos ahí a Mateo, que es donde hemos estado estudiando estas. Y por eso les digo, la Biblia es tan hermosa, tan maravillosa. Pueden ayudar a prender las luces para que no se vayan a dormir. No quiero que se me vayan a dormir, no se duerman solamente unos momentos. Si aguantamos en el cine una hora, hora y media viendo una película, no poder aguantar una media hora de predicación, yo creo que sí se puede. Bien, entonces vamos a despejarnos, vamos a tener un espíritu de hambre por su palabra y vamos a ser entendidos. El enemigo no quiere que tú entiendas estas cosas, porque al enemigo le conviene tener una iglesia precisamente que no sea entendida, ignorante. Pero Dios quiere despertar a su iglesia, que entienda los tiempos que estamos viviendo. Y la Biblia es hermosa. Solamente hemos estudiado el versículo 12, el 13 y hoy vamos a estudiar el versículo 14 y solamente les doy un resumen de todo. O sea, la Biblia es tan hermosa, tan extraordinaria cuando la estudiamos a profundidad. Bien, estamos estudiando las señales antes del fin. Un poquito de contexto, vamos a leer desde el versículo 12 lo que hemos estado hablando y dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no nos quedamos con esa imagen, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y versículo 14, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Al inicio, en cuanto a Mateo 24, ya después lo leen en casa, comienza a hablar en cuanto a los últimos tiempos, las señales. Va a haber guerras, va a haber rumores de guerra, va a suceder esto, va a haber señales en el cielo y en la tierra. Dice, pero todavía no va a ser el fin. Después de esto van a comenzar a suceder ciertos acontecimientos donde el amor de muchos va a comenzar a enfriarse. Dice, va a haber un avivamiento en que veíamos en maldad, que veíamos que eso viene de la palabra anomía, que significa que gente que no se somete a la ley de Dios, que no tiene interés por obedecer a Dios.
Entonces dice, va a suceder esto, va a haber un avivamiento de gente tanto en el mundo como dentro de la iglesia que no van a tener el más mínimo interés de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Pero dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Después de decir todo esto, dice, un poquito antes dice que van a levantarse falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas. Entonces va a haber una confusión muy grande dentro de la iglesia. Van a ser confundidos muchos. Después dice que después de levantarse estos falsos profetas, el amor de muchos se va a enfriar. Pero Dios nos habla que muchos no significa todos. Dice que Dios siempre tiene su remanente fiel. Dice, más el que persevere, más el que permanezca, más el que sea fiel, más el que sea leal en tiempos difíciles, este será salvo. Y después dice, y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. O sea, ¿nos damos cuenta cómo ya se va desglosando todo? Entendemos que estamos viviendo tiempos en el que el amor de muchos se ha enfriado. Ahora, ¿qué sigue? Dios nos llama a la parte activa. No nos vamos a quedar con un cuadro deprimente de, ay, el amor de muchos se está enfriando, seré de esos, no seré de esos. No, Dios no solamente nos llama a que salgamos de la tibieza, Dios nos llama a que nos activemos y que nos hagamos parte del reino de los cielos, porque tenemos una parte activa en el reino de los cielos. Amén. Entonces, hoy quiero hablarte en cuanto a esto, en cuanto a los precursores. Un precursor es alguien que corre primero la carrera. Necesitamos nosotros comenzar a hacer todo lo que hemos aprendido y en preparar el camino para los que aún no lo conocen. Todo este año desde el año pasado estuvimos transcribiendo la palabra de Dios. Este año estuvimos leyendo la palabra de Dios y no sé cuántos fueron partícipes de esto. Y qué bendición fue ciertamente para los que lo hicieron. Qué bendición es la palabra. Nos estuvimos nutriendo de la palabra. Ahora, lo que Dios ha estado hablando en visión para este año que viene es que comencemos a predicar ahora este evangelio y a poner en práctica todo lo que Él nos estuvo enseñando, instruyendo y guiando para poder comenzar a predicar las buenas nuevas a todo aquel que todavía no le conoce. Tenemos una misión de hacer discípulos en este mundo, de tener un amor por el perdido. Allá afuera hay mucha gente que se está muriendo deprimida, allá afuera hay mucha gente que tiene tantos problemas y que tú y yo conocemos a alguien que puede ayudarles, el mismo que nos ayudó a ti y a mí cuando estábamos al borde de ya no aguantar más. A lo mejor algunos con pensamientos de quitarse la vida, a lo mejor algunos con pensamientos de querer tirar la toalla, pero vimos esperanza en Jesucristo. Y esta misma esperanza necesitamos compartirla con todos aquellos que están allá afuera. No tenemos que guardarlo para nosotros. Hemos sido llamados a preparar el camino para aquel que va a venir por segunda vez, y tenemos que preparar el camino como anunciando este mensaje del reino de los cielos, anunciándolo por todo el mundo, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Cuando nosotros hacemos esto, aceleramos los tiempos de Dios. Más adelante en Mateo 24 dice que los tiempos van a ser tan feos. Dice, hay pobres de las que estén encinta, pobre de las que estén embarazadas. Va a ser tan feo esos momentos, dice, pero por amor a los escogidos, dice, el tiempo se va a acortar. Porque si no se acortase el tiempo, nadie sería salvo. Disciérnalo cada uno, se lo dejo ahí. Hoy no vamos a profundizar ahí, pero qué hermosa es la palabra, les digo, es tan maravillosa. Entonces, un precursor es el primero en llevar a cabo las visiones y proyectos de Dios. Un precursor no vive para sí, sino que un precursor vive para su amado, en este caso para Jesucristo. Antes de venir el Mesías viene Elías. Viene Elías, y es algo que está profetizado en Malaquías capítulo 3 y 4. Después lo leen a profundidad en su casa. Malaquías 3 y 4, que precisamente habla en cuanto a los precursores, que tiene que venir primero el mensajero. Vamos a leer solamente el versículo 1 de Malaquías 3, 1 para poder entender, y que en sí el título de Malaquías 3 nos dice que es el día del juicio. Nos está hablando de los tiempos finales. Malaquías 3:1 en la versión de las Américas dice: he aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien vosotros os complacéis. He aquí viene el Señor de los ejércitos. O sea, y ya después continúan leyendo y Jesús comienza a decir, dice, ¿quién va a poder soportar aquel día? ¿Quién podrá soportar la presencia de vuestro Dios, que es fuego consumidor?
Entonces está hablando que antes de que venga el amado, ¿viene quién? El mensajero, el precursor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, es como sucede en nuestros días. Antes de, por ejemplo, incluso de que venga nuestra presidenta a algún lugar o a algún pueblo, ¿quiénes vienen antes? Si uno envía antes un comité para preparar el camino donde va a pasar la presidenta, checar cómo va a estar, anunciarle al pueblo, va a venir la presidenta, ¿saben qué? Tienen que arreglar sus calles, tienen que barrer su pueblo porque va a venir la presidenta. Y desde tiempo antes de que llegue la presidenta, ¿a poco no llegan hartas camionetas antes para poner seguridad? Preparan el camino para que después que venga la presidenta ya esté todo libre. Lo mismo sucedía antes de que viniera el rey. ¿Quién venía? ¿Sí lo recuerdan? Un hombre llamado heraldo, un queruso que anunciaba, llegaba igual a la aldea, llegaba al pueblo y les decía: el rey va a venir la siguiente semana, tienen que prepararse para que cuando venga él los preparativos estén listos, todo esté listo. Lo mismo sucede con Jesucristo. Dice: antes de que yo vaya, he aquí yo envío ¿a quién? A mi mensajero, a mi precursor, a alguien que va a preparar el camino. Entonces nosotros hemos sido llamados, y hoy vamos a estudiar la vida de Juan el Bautista, que Juan el Bautista fue el primer precursor. Vemos que Malaquías, termina la palabra de Dios en Malaquías. Hay una hojita de espacio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ahí hay 400 años de silencio. Y lo que escuchamos por primera vez es que se levanta una voz que clama en medio del desierto, alguien que comienza a preparar el camino para cuando Jesús venga. Y hoy vamos a ver 5 características de un precursor. Ahorita en la mañana solamente les voy a dar 2, y en el siguiente culto les voy a dar la siguiente. Las primeras 2 características que vamos a ver ahorita son características internas de un precursor. En el siguiente culto vamos a ver 3 características externas de un precursor. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a ver las primeras 2 características internas de un precursor. Para esto, Elías, el nombre de Elías significa poder o fuerza de Dios. Nos habla que sobre Juan el Bautista estaba la unción de Elías, estaba el poder de Dios, había la fuerza de Dios sobre Juan el Bautista, había una unción de Elías, porque si recordamos en Malaquías nos habla precisamente de que tenía que levantarse Elías, que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sí lo recordamos? No voy a profundizar tanto porque si no sería muchísimo, solamente estoy hablando. Ustedes ya conocen la palabra de Dios, y si no, lo pueden leer en casa. No se queden con lo que yo les digo, siempre vayan a casa y compruébenlo con la palabra de Dios, ¿ok? Esto es importante, sea quien sea que predique, siempre compruébenlo con la palabra de Dios. Bien, primer punto que vamos a ver es que la primera característica de un precursor es que es sobrio. Vamos a Juan capítulo 1. Versículo del 15 al 17, vamos a darle lectura. Juan capítulo 1, versículo del 15 al 17. Y dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Juan? Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. O sea, Juan todo el tiempo estuvo preparando el camino y estuvo apuntando ¿hacia quién? Hacia Jesucristo. Dice: va a venir pronto alguien que ni siquiera yo soy digno de desatar ni siquiera sus sandalias. Juan nunca estuvo anunciando su propio evangelio. Juan nunca estuvo hablando de sí mismo. Juan siempre estuvo hablando ¿de quién? De Jesucristo. Y aquí vemos que él decía: este es de quien yo les estaba hablando, este que viene, este que en sí era antes de mí. El verbo que estaba desde el principio, Jesucristo, era mucho antes que todos nosotros. Él es de quien está hablando. Entonces necesitamos ser sobrios. Una persona sobria es alguien consagrado, es alguien que no se da a los placeres del mundo. Un precursor son personas ordinarias, pero con una pasión extraordinaria que manifiesta el poder de Dios. Vamos a ver características de Juan el Bautista. Recordamos un poquito porque la Biblia nos habla un poquito en cuanto a Juan el Bautista. Era un hombre que vivía en el desierto.
que comía cosas extrañas, miel, que comía langostas, y era un poquito extraño a la sociedad, que se vestía con telas que ásperas, telas a lo mejor de cabra, que eran ásperas. Era una persona común y corriente, ordinaria. Pero ¿qué tenía de diferente Juan el Bautista? Él tenía una pasión extraordinaria que manifestaba el poder de Dios en su vida, que estaba ¿qué? Anunciando a Jesucristo. Un precursor no vive para sí mismo. Un precursor no intenta hacerse famoso. Un precursor no quiere ser conocido por todo el mundo. No, un precursor es alguien que cada vez es menos para reflejar a Cristo, para que la gente se enamore de Cristo, para que la gente esté viendo a Cristo, que cada vez que venga a la iglesia vea a Cristo y tenga deseo de conocer a Cristo. Esto es preparar el camino, enamorar a la iglesia, entender que la iglesia tiene que estar enamorada de Jesucristo, esperando por su amado. Estos son los precursores. Los precursores son los que preparan a la iglesia. Iglesia, necesitamos ser entendidos. Iglesia, necesitamos estar encendidos, apasionados por Jesucristo. El amor de muchos se va a enfriar en los últimos tiempos, pero iglesia, necesitamos guardar nuestro aceite, necesitamos ser entendidos, necesitamos amar a Jesucristo, necesitamos estarlo esperando con amor, con pasión, con realmente quererlo verlo. Esto es un precursor que nunca se hace famoso, sino antes bien advierte de quién está por venir. Amén. Entonces, un precursor son personas ordinarias que tú ves muy sencillas, pero que tienen una pasión extraordinaria por Jesucristo. Santiago 5:17. Vamos a dar lectura a varios versículos. Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 3 meses. Que vemos que Elías era un hombre igual que tú y yo, o sea, sujeto a pasiones, solo que con una oración ferviente. Era un hombre que sabemos que era de mucha oración, que cuando él oraba el cielo respondía. Personas simples, pero que nunca dejan de darlo todo por Dios. Gente apasionada, sobria, que está alerta. Primera de Tesalonicenses 5:6. En cuanto a ser sobrios, Primera de Tesalonicenses 5:6. Dice así la palabra de Dios: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Seamos sobrios los tiempos que estamos viviendo. Tito capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice así: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Manifestado. Primera de Pedro, ahí mismo en el capítulo 5 versículo 8, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y por último, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Bien, entonces son varios versículos donde Dios nos está hablando que en los últimos tiempos ¿qué necesitamos? ¿Qué? ¿Ser qué? Ser sobrios. Ser sobrios. La palabra de Dios nos habla que necesitamos estar despiertos. ¿Qué pasó con las vírgenes? No fueron sobrias, se adormecieron, no tuvieron suficiente aceite. Los que no están velando, llorando, ¿qué pasa? No son sobrios, se duermen, se quedan dormidos y se olvidan.
Pero Dios nos habla a que estemos despiertos, a que seamos sobrios en los últimos tiempos. Alguien sobrio es alguien que no es dado al vino. ¿Qué sucede cuando alguien es borracho? Si uno no está en sus 5 sentidos, no sabe qué es lo que pasa. A lo mejor bien se anda cayendo por todas partes, no tiene noción del tiempo, no tiene noción del espacio, no tiene noción de en dónde está. Cada rato se anda cayendo, y si viene algo, es una presa fácil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entendiendo esto, Dios nos habla que necesitamos ser sobrios, necesitamos estar despiertos. Dice, porque ¿qué? El diablo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. A quien esté tantito mal de sus sentidos y no esté bien despierto, y el diablo se arroja con todo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Ser sobrio significa ser moderado y templado. Significa tener dominio propio. Es entender que no deseamos el vino del mundo, sino el vino de Dios. ¿Cuál es el vino del mundo? Es un vino que en Apocalipsis dice que Babilonia tiene una copa de vino y en la que embriaga a muchos de sus santos. Que esta copa de vino hace referencia en cuanto a distracciones. Muchos están siendo emborrachados por distractores de este mundo, por redes sociales, por tantos distractores, por tantas cosas que cuando menos cuenta se dan, ya no son sensibles a la presencia de Dios. Ya no tienen intimidad con Dios, se han perdido. Pero Dios nos habla que a no darnos a los placeres de este mundo, a no darnos al vino de este mundo, sino antes bien del vino de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, siendo sobrios, siendo entendidos, estando bien despiertos. Hay muchas personas que no tienen falta de tiempo, sino falta de pasión. Y esto fue algo que nos demostró la pandemia. La pandemia nos demostró, cuando se paralizó todo el mundo, si o no sobraba tiempo. Pero mi pregunta es, ¿cuántos nunca desistieron de la palabra de Dios? La excusa no era el tiempo. La excusa era ¿qué? Que había falta de pasión. La realidad era que había falta de pasión. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que ando bien ocupado, no, es que tengo esto, no, es que tengo otro. Pero la pandemia demostró de que muchas veces solamente era un pretexto, y lo que en realidad era falta de pasión por Dios. Porque la palabra de Dios dice que en la tierra hay tiempo para todo, y hay cosas que son prioridad, como es la presencia de Dios. Y el problema no es que haya distracciones, que a lo mejor veamos una película, que estas cosas, ese no es el problema. El problema es cuando toda nuestra vida nos las pasamos viviendo distraídos, cuando toda la semana ni siquiera abrimos una vez la Biblia, cuando toda la semana ni siquiera oramos una vez al día. Eso es lo malo. ¿Es malo ver una película? No es malo. Podemos ver, pasar tiempo en familia. Lo malo es cuando toda tu vida te la vives distraído, apagado, no siendo sobrio. Alguien sobrio es alguien que no es un ser superficial, sino espiritualmente profundo. Hay personas que se la viven todo el tiempo de yo quiero riquezas para verme bien y tener mis maquillajes. A lo mejor está un poquito más en mujeres, y el hombre a lo mejor no, pues tener mis trajes y todo esto, y están más preocupados por el exterior que por el interior. Pero una persona sobria está más interesada en su interior que en su exterior. Es alguien que invierte más en su interior, en su vida espiritual, que en el exterior. Elías no estaba preocupado por su exterior, él estaba más preocupado ¿por qué? Por su interior, por ser más profundo, por ser más íntimo de Dios, por ser más espiritual. Amén. Entonces necesitamos ocuparnos más en nuestro interior que en nuestro exterior. Alguien sobrio es alguien separado del mundo. Efesios capítulo 5 versículo 18. Efesios 5, 18. Y dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu. O sea, ¿en qué tenemos que ocuparnos más? En nuestro interior. Nos conviene ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Continuamente. Alguien sobrio es alguien que ve la venida de su amado. Alguien que no es sobrio no entiende lo que está sucediendo, los tiempos que estamos viviendo. Y si alguien no entiende los tiempos que estamos viviendo, es alguien que no ve que Cristo viene pronto. Y si no ve que Cristo viene pronto, ¿qué va a suceder?
¿qué va a pasar con esas personas? Dice que ¿qué? Que se quedarán, que se quedarán. Por eso Dios nos dice, sean sobrios. Tienen que ser entendidos. Alguien sobrio, un precursor, ve la venida de su amado, de que viene pronto, y no tiene tiempo que perder. Sabe que va a haber muchos distractores, pero no tenemos que irnos tras los distractores. Tenemos que ser sobrios y entendidos que si Él viene pronto, necesitamos estar ¿qué? A cuentas con Él. No vaya a ser que nos quedemos. No vaya a ser que nos perdemos. Necesitamos ser entendidos. Jeremías capítulo 6 versículo 16, y termino este primer punto con este versículo. Jeremías 6, 16. Dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Tristemente algunos dicen, no vamos a andar. Pero Jehová dice, vean las sendas antiguas, el camino antiguo, y anden por esos caminos. El que anda por estos caminos, ¿qué va a pasar con su alma? Va a hallar descanso. Esto es un gran privilegio. Aquel que anda en los caminos de Dios, que es sobrio, que es entendido, que no se deja distraer por las cosas de este mundo, sino antes bien es una persona sobria, entendida, dice que su alma descansa. Nuestra alma descansa en la palabra de Dios. Nuestra alma descansa cuando estamos en intimidad con Dios. Nuestra alma descansa cuando estamos en oración con Dios. Ciertamente o no, las que vienen a oración, ¿cómo descansa su alma cuando vienen con el amado? Descansa nuestra alma. Porque aquel que anda por los caminos de Jehová, nuestra alma tiene descanso. De que sí los momentos van a ser difíciles, de que sí los tiempos van a ser complicados, pero nuestra alma descansa. De que pronto nos iremos con Él, de que pronto estaremos con Él. Bien, segundo punto, cortito, segundo carácter de un precursor es que forman su carácter en el desierto. Vamos ahí a Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas 1:80. Y dice así la palabra de Dios, hablando en cuanto a Jesús. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Perdón, habla de Juan el Bautista. Entonces, hay una característica más de un precursor, es que crece y se fortalecía en el espíritu en lugares que desiertos, hasta el día de su manifestación en Israel. Muchas personas quieren ser luego vistas. Yo creo que nadie ama los desiertos, pero yo quiero cambiarte tu perspectiva. Los desiertos son muy buenos. Los desiertos son muy importantes. Muchas veces cuando viene una palabra profética que nos dan, pensamos que luego se va a cumplir la palabra, la profecía. Pero sin antes darnos cuenta que antes de la palabra cumplida viene un desierto. Jesús, antes de su ministerio, ¿a dónde fue llevado? Al desierto. Y muchos quisiéramos que luego ver las promesas cumplidas de Dios. Pero ¿por qué es tan importante el desierto? Porque en el desierto es formado tu carácter. Necesitamos pasar por los desiertos. Si nosotros no pasamos por nuestros desiertos, si no somos probados en nuestro desierto, no podemos crecer en nuestro carácter. Y más importante que la promesa es formar nuestro carácter. Porque si no tenemos un buen carácter y si no estamos bien firmes en Jesucristo, viene la promesa, la profecía cumplida, muchas personas se pierden, se vuelven locos. Un poquito que vean que Dios los usa poderosamente y que su carácter no fue formado, tú los ves que se pierden, tristemente, se terminan alejando, terminan viviendo para sí mismos. Pero el desierto es muy importante. El carácter es lo que eres cuando nadie te ve. Porque a lo mejor cuando estamos en un altar, muchos podríamos aparentar. Esta es la realidad. Pero quién tú eres es cuando nadie te está viendo de la iglesia. ¿Cómo es tu carácter cuando nadie te está viendo? ¿Cómo eres con tu grupo de amigos que sabes que nadie de la iglesia te está viendo? ¿Cómo eres cuando a lo mejor no hay nadie de la iglesia y tú dices, estoy bien lejos, estoy aquí en otro país, en otro estado, no lo sé? Dices, aquí nadie me ve. Ese es tu verdadero carácter. Tu carácter no es cuando todos te están viendo, porque podemos aparentar. Tu verdadero carácter es cuando nadie te está viendo. Y ese es tu verdadero carácter. Necesitamos integridad. No te quejes de los desiertos, son muy importantes. Voy a leer unos versículos.
Juan capítulo 3, versículo 26. Juan 3, 26 dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Es alguien que vive y que tiene integridad y autoridad. Luego hay más adelantito en el capítulo 10, pero versículo 41, 10:41, hablando de Juan el Bautista, dice: y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Dice que muchas personas se acercaban a Juan el Bautista. ¿Y eso que qué? Que dice que ni siquiera habían señales. Él no hacía señales. No había sanidades, no había milagros, pero muchos se acercaban a él. ¿Por qué? Porque por su integridad y autoridad que tenía. O sea, era una persona que cuando hablaba, muchas personas se acercaban a él. A pesar que el lugar a donde tenían que ir a verle era un lugar que desierto, porque era donde predicaba Juan el Bautista, un lugar desértico, no cómodo, y no les hablaba a lo mejor bonito, pero que tenía integridad y autoridad porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. 4 cosas que Jesús nos enseña que pasa en el desierto. Rápido. En el desierto es un lugar para comer la palabra de Dios. En medio de cuando estamos en un desierto es alimentarnos de la palabra de Dios. Es indispensable comer la palabra de Dios. Jesús, que le dijo cuando se le acercó Satanás, no solamente de qué, de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el desierto es un buen lugar para qué, para leer la palabra de Dios. Segundo punto, el desierto es un buen lugar para crecer en oración. Es un lugar de intimidad. Tercer punto, es un lugar para adorar a Dios y servirle. Solo a tu Dios que servirás y solo a Él adorarás. En el desierto se aprende adoración y servicio. Y cuarto punto, el desierto es un lugar para vencer tentaciones. En el desierto, ¿qué crees? Vas a tener pruebas. Si no, podemos decirle: Dios, yo tengo mucha fe en ti, yo voy a ser fiel. Pero a lo mejor podemos decir de palabra: ¿qué envía a Dios? Pruebas. ¿Para qué? Para ver si realmente estás siendo sincero de lo que estás hablando. Entonces en el desierto, ¿qué se hace? Se vencen pruebas. Jesús, ¿qué? ¿Cómo salió Jesús del desierto? Victorioso. Venció las pruebas. Y entonces sí comenzó ¿qué? Su ministerio. En el desierto se forma el carácter. En el desierto es un buen momento para meternos en la palabra de Dios, para postrarnos, para orar, para adorarlo, para servirlo, que nuestro yo muera por completo. Porque como les digo, muchos quisieran luego ver las profecías cumplidas, las promesas, pero antes de las promesas viene el desierto. Y qué importante es que pasemos por desiertos para que nuestro carácter sea bien ¿qué? Bien formado. Bien. Entonces, en conclusión, los precursores son los que su manera de vivir anuncian y reflejan a alguien mayor llamado Cristo. Un precursor no vive para sí mismo. Un precursor es el que prepara el camino. Son los que su manera de adorar, de servir, reflejan tanto amor, pasión y alegría por Cristo. Entender que Él es el motivo de hacerlo todo con alegría, con gozo, con pasión, con un gozo desbordante. Y esto solamente sucede al verlo a Él con los ojos puestos en Jesucristo. Y estos son los 2 primeros puntos que estamos viendo. Punto número 1, un precursor es ¿qué? Sobrio. Segundo punto, un precursor ¿qué? Forman su carácter ¿en dónde? En el desierto. Esto es importante, en el desierto. Necesitamos y somos llamados ¿a qué? A ser precursores. Estar sobrios, estar despiertos, estar alertas. Dios me ha estado hablando mucho en los últimos tiempos de que Él viene pronto. Pero antes de que Él venga, tiene que levantarse una generación, activarse una generación de ¿qué? De mensajeros, de precursores, que preparan ¿qué? El camino ¿para quién? Para el amado. Para el amado. Esto es importante. Tenemos que amar a los que están allá afuera. Si nosotros no hacemos estas cosas, Él no puede venir. Imagínense que Jesús viniera hoy en día. ¿Cuántos realmente estaríamos apasionados por Él?
¿cuántos realmente estuvimos guardando nuestras vestiduras? Porque va a ser así, va a ser de un de repente. En la semana hablaba con mi papá y le decía, Mateo 24 es bien impresionante, porque en la parte donde dice que el tiempo va a ser acortado por amor precisamente a los escogidos, dice, porque si no se acortara el tiempo, dice, nadie sería salvo. Le decía, papá, ¿no sucederá que entonces en los últimos tiempos, porque, híjole, el mexicano de verdad, cómo es impresionante que ahora que vea esta señal, porque podemos ser muy teólogos, sabemos cuáles son las señales antes del fin. No, ahora que vea esto de la asolación, de que se va a levantar el anticristo y van a comenzar, ahora sí me arrepiento, ahora sí me pongo a cuentas con Dios. No, ahora que vea esta señal que es muy importante, que trae claridad y que yo sé que eso significa que ya viene Cristo, ahora sí me arrepiento y me pongo a cuentas con Dios. Pero dice que se puede acortar el tiempo, que se va a acortar el tiempo. O sea que a muchos los va a tomar como por sorpresa. Necesitamos ser sobrios, necesitamos estar despiertos. No sabemos si Dios puede venir hoy. ¿Qué nos puede decir que Dios no puede venir hoy? Y le decía a mi papá, y va a haber profecías que no se van a lo mejor a cumplir. Pero Job dice, pero ¿quién puede debatirle a Dios de las decisiones que toma? Porque muchos podrían hasta enojarse. Dios, ¿por qué no sucedió esta señal? Yo estaba esperando esta señal para arrepentirme. Dios, ¿por qué no sucedió esta profecía si tú lo dijiste y no sucedió? Pero ¿quién es capaz de debatirle a Dios? ¿O quién es capaz de cuestionar las decisiones que Dios toma? Dios es mucho más sabio que tú y que yo. Y las decisiones que Él toma siempre son las mejores. Y aunque no sean a nuestro parecer. Pero solamente quiero decirles, Iglesia, necesitamos levantarnos como precursores y ser sabios, pasar por esos desiertos y formar nuestro carácter. Necesitamos estar despiertos. No sabemos cuándo Cristo venga, pero de que Él viene pronto, viene pronto. Desde que Jesús dijo, en breve vuelvo, déjame decirte que ese breve se ha cortado, porque ya pasaron más de 2000 años desde que Él dijo estas palabras. O sea, ese breve cada vez es más pequeño, estamos de acuerdo. Estamos cada vez más cerca. Cristo viene pronto y necesitamos estar despiertos. Pero necesitamos ¿qué? Levantarnos. No es solamente el que no tengamos tibieza espiritual. Está bien no tener tibieza espiritual, pero hemos sido llamados a ¿qué? Activarnos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que formar parte del reino de los cielos y hacer algo aquí en la tierra. ¿Y qué es qué? Preparar el camino para Cristo. Entender que no vivimos para nosotros, sino antes bien vivimos ¿para quién? Para Jesucristo. No vamos a dar testimonio, no debemos de hacer famoso nuestro nombre. Nuestro nombre no importa, nuestro nombre no tiene valor. Tu nombre nunca va a ser famoso. El único nombre que tiene que ser famoso en la tierra y conocido en toda la tierra es el nombre que está por sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo. No que nuestros ministerios sean conocidos, no que nuestros llamados sean conocidos, porque tú y yo no somos nada importantes. El único importante es Jesucristo. Nosotros no salvamos a las personas, el que salva a las personas es Jesucristo. Él es el que tiene respuesta para todo. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es quien nos perdona nuestras iniquidades. Solamente hay salvación en Jesucristo. Y este es el nombre que tenemos que proclamar por todo el mundo y todas las naciones, el nombre de Jesucristo, y que le conozcan a Él. Y cada vez que haya alabanza, que no nos vean a nosotros, al que está enfrente dirigiendo la alabanza, sino que la gente, cada persona que entre, como Pablo decía, todos juntos profetizando. Que la profecía Apocalipsis nos dice que la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de quién es Jesucristo. O sea, la profecía no es hablar en cuanto a futuro. La profecía, la esencia de la profecía es Jesucristo. Y dice, y si algún indocto o alguien entrara en la iglesia y viera esto dentro de la iglesia, que todos están profetizando, o sea, que todos están dando testimonio de quién es Jesucristo, se postrará y dirá, verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Qué sucede? Que nadie brilla. Es una generación sin rostro, que lo que reflejamos es a Jesucristo. Y cada persona que entra a este lugar, vean a Jesucristo, que todos estamos enamorados de Él, que todos le estamos alabando con todo nuestro corazón. Entonces entra alguien y no va a ser convencido por el que está acá, va a ser convencido por el Espíritu Santo, y van a ser ministrados por el Espíritu Santo.
sin la necesidad de que alguien vaya e imponga las manos, porque somos una generación de precursores que no vive para sí, sino que prepara el camino para que el Rey venga, para que Él venga entre nosotros. Y no sé cuántos esperan, los invito a que se pongan sobre sus pies. No sé cuántos esperan y anhelan que Él venga pronto. ¿Me ayudan con la canción, por favor? Y hay una canción hermosa y mientras el Espíritu Santo ministra tu corazón, puedes escuchar, si quieres puedes cerrar tus ojos ahí en tu lugar y meditar en la letra de esta canción, que ciertamente es hermosa, nos hace entender que Él es el centro de todo, que la meta es Él. Eres nuestra prioridad, nuestro primer amor.
amado Dios. Haznos entender que tú eres la meta, que tú eres el único digno de admirar, que tú eres el único de contemplar. Entender que la prioridad se trata de ti, que todo esto se trata de ti, porque esto es el interés, el enfoque principal de la iglesia, de lo que somos. Perdónanos porque muchas veces nos distraemos con cosas que no son gratas, con distractores que no valen la pena, y muchas veces desviamos nuestra mirada de lo que deberíamos de estar contemplando, que es tu presencia, que es estarte contemplando a ti, Jesús, anhelando poder verte pronto, que ese deseo comience a arder en los corazones, a encenderse cada vez más, a crecer en nuestros corazones como iglesia, amado Dios, de que tú, Cristo, volverás pronto por nosotros, de que tú volverás pronto por tu iglesia, Jesús, y siendo entendidos de que todo se trata de ti. Queremos ser una iglesia enamorada, apasionada, una iglesia entendida, una iglesia con los ojos puestos en ti, Jesucristo. Una iglesia entendida, amado Dios, que no vivimos para nosotros, que no vivimos para nuestros propios deseos, sino que vivimos para darte gloria y honra a tu nombre, que vivimos esperando tu regreso, tu retorno, que tenemos y que somos una iglesia tan privilegiada y que vivimos para un momento que solamente sucederá una vez en toda la eternidad, y son las bodas del Cordero. Un momento sumamente especial, un momento sumamente hermoso, maravilloso, por el cual deberíamos de estar gastando nuestras vidas en ello, preparándonos como la novia se prepara cuando se va a casar con su amado, y que hay años de preparación, y que hay meses de preparación, y que hay mucho tiempo de preparación, de consagración, guardándose para ese hombre que tanto ama. Cuanto más nosotros como iglesia, estándonos preparando para aquel momento y poder vivir las bodas del Cordero, casarnos contigo, con nuestro amado, con el más hermoso, con el más precioso, que eres tú, Jesucristo, que eres tú, un acontecimiento que no se puede entender ni dimensionar, que no existen palabras, que va mucho más allá de lo que las palabras pudieran expresar. Haznos entendidos como iglesia, amado Dios. Revoluciona nuestro entendimiento, nuestros pensamientos este año que viene, que podamos ir más profundo en intimidad, preocuparnos más por nuestro interior que nuestro exterior, no afanarnos con el exterior ni las cosas de este mundo, sino siendo personas ordinarias, pero con una pasión extraordinaria, poder ser sobrios en estos tiempos que estamos viviendo, siendo sobrios, amado Dios, invirtiendo en el interior de nuestras vidas, en el Espíritu, siendo alimentados por tu palabra en intimidad. Y en ese desierto, amado Dios, forma nuestro carácter, rompe todo orgullo, toda altivez que hubiese, toda apariencia de supuesta humildad. Rompe todo orgullo, porque el único que merece brillar eres tú, Jesucristo. El único que merece ser visto eres tú, Jesucristo. Y que la gente te conozca, porque no hay más nombre más hermoso y precioso que tu nombre, Jesucristo. Porque no hay nada más hermoso que nos cautive, que nos enamore, como lo eres tú, Jesucristo. Solo tú nos satisfaces. Entre más te contemplamos, más te amamos. Entre más te conocemos, más queremos de ti. Es como tu palabra, leemos un poco, pero nos quedamos picados porque queremos más y más. Tu palabra son ríos de agua viva que alimentan nuestra alma, nuestro espíritu. Y cada vez queremos más de ti, cada vez queremos más de tu presencia. Yo te ruego, amado Dios, que hagas a tu iglesia entendida en los tiempos que estamos viviendo. Si tú nos estás hablando de estas cosas de tiempos finales, es con un propósito. No solamente no es que no seas tibio. Dios quiere que te actives.
Dios te quiere ardiendo en amor por Él. Dios te quiere apasionado por Él. Y esta es nuestra responsabilidad, que el fuego en el altar no se apague. Necesitamos echarle leña, necesitamos encender el fuego en el altar para mantenernos ardiendo en amor por Él. A ti sea dada toda gloria y toda honra, amado Dios, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien.